Pedro Cateriano es presidente del Consejo de Ministros, está con nosotros. Pedro Cateriano, buenas tardes. Buenos días, perdón, Buenas tardes, todavía. Cristian. No, sí, por unos minutos, buenos días todavía. Bueno, ¿Qué tal? Encantado de estar ahí. nuevamente en su programa. Gracias. Exitosa. A ver, la nota de RPP, ¿no? Mi postura es que no hay fraude en la segunda vuelta electoral. Considero que Keiko Fujimori tampoco ha acusado al Jurado Nacional y a la OMPE de supuesto fraude, lo que ha hecho es mostrar algunas evidencias en ese sentido. En cambio, aseguró que existe una amenaza golpista de parte de Pedro Castillo y Perú Libre. Esta nota del 8 de julio. En lo que ha pasado, ocurrido el día de ayer, Pedro Cateriano, ¿te mantienes en la misma posición? Si no hay fraude, ¿qué es lo que reclama y si es que está dentro de los cánones de, digamos, de lo que puede hacer ante el Jurado Nacional de Elecciones Fuerza Popular? Lo que está haciendo Fuerza Popular y específicamente su candidata presidencial es ejercer el derecho de defensa, que es algo inherente no solo a nuestro sistema constitucional, sino que es un rasgo distintivo de toda democracia. Cuando hay disputas, desencuentros, posturas diferentes desde el punto de vista jurídico y político, inclusive en las contiendas electorales, en democracia quien resuelve esas disputas es el organismo competente. Y no, esto no solo ocurre en el Perú. Hace algunos años el caso más notorio que tuvo una repercusión mundial fue la disputa entre los ex candidatos a la presidencia Bush y Al Gore en los Estados Unidos, en donde se impugnaron, por ejemplo, una gran cantidad de votos en el estado de la Florida, y al final fueron los jueces los que zanjaron el problema. Entonces, no es que esto sea una novedad, no es lo regular, no es lo que suele ocurrir, pero si en una democracia sólida como la de los Estados Unidos ha pasado esto, en un sistema débil, en una democracia que no ha tenido continuidad en el tiempo como la nuestra, que en los últimos años, por el contrario, se ha acentuado la confrontación política y en muchos casos los temas que se debieron resolver en el ámbito político se han judicializado, diríamos que no es sorprendente que esto esté ocurriendo ahora. No es lo normal, no es lo deseable, pero es lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué es lo que señala la Constitución? En el único caso que administra justicia el Jurado Nacional de Elecciones es en materia electoral. En materia electoral, el Poder Judicial no administra justicia. Esa es competencia del Jurado Nacional de Elecciones. Finalmente, será el Jurado Nacional de Elecciones quien zanje, quien resuelva esta disputa. Esa es mi postura. Correcto. Ahora, respecto de lo que sucedería, ¿no? Aquí me llamó la atención cuando justamente planteabas también que es una amenaza golpista de parte de Pedro Castillo y Perú Libre. ¿Te parece que la conducta quizá en estos últimos días, en los cuales todavía debemos esperar resultados oficiales, digamos, más allá de lo que era la campaña y tu postura, ¿te parece que en estos últimos días eso ha quedado también, de manera clara, que tienen esta postura golpista? ¿Por qué lo dices, Pedro? Yo lo que he señalado también claramente es que la iniciativa del profesor Castillo de convocar a una asamblea constituyente al margen de los procedimientos que establece la propia Constitución es un planteamiento manifiestamente golpista. Eso es lo que he señalado. Y esa iniciativa, por lo tanto, me preocupa y la combato. No es que él sea digamos su conducta política sea en este momento, en el caso específico del conteo de los votos golpista. No, me refiero específicamente a una iniciativa de él, sobre la cual hay que señalar no ha retrocedido, de, si gana las elecciones, convocar a una asamblea constituyente y desconocer el resultado de las elecciones generales. ¿Por qué se denominan elecciones generales y no solamente elecciones presidenciales? Porque nosotros en un solo acto elegimos
al presidente si saca más del 50% de los votos. Pero en esa misma elección se elige a un parlamento. Entonces, si el candidato Castillo va a desconocer el mandato que le ha dado el pueblo a los congresistas que ayer recibieron sus credenciales, evidentemente estamos frente a una amenaza golpista, que creo que hay que combatirla. Esa es la situación. Tu postura, Pedro Caterino, entonces, respecto de una posibilidad de ir a un referéndum para la pregunta de la Asamblea Constituyente, solamente debe pasar por el Congreso de la República. Esa tercera opción que han planteado algunos constitucionalistas y abiertamente gente de Perú Libre, ¿te parecería inconstitucional? Este tema de recolectar 5 millones de firmas. A ver, lo que se puede hacer es lo que está establecido en la Constitución, el mecanismo de la reforma. Parcial, se puede discutir una reforma, pero eso es una potestad del Parlamento aprobar la reforma. El presidente, prescindiendo del Congreso, no puede convocar directamente a una asamblea constituyente. Habrán constitucionalistas que digan eso, pero eso, si cualquiera lee lo que dice la Constitución, no lo prescribe. Entonces yo creo que en circunstancias como las actuales, en donde hay una especie, diríamos, Cristian, de degradación del manejo de las cuestiones constitucionales, hay que combatir esto. Como, por ejemplo, hay que rechazar este proceso que está llevando adelante, o esta, si se puede denominar, discusión de reformas constitucionales también en el actual Parlamento. Un proceso de reforma constitucional implica un debate, una amplia reflexión sobre lo que se va a hacer, y no puede ser pues un trámite que simplemente prescinda de una reflexión madura de asuntos que van a repercutir en el manejo del Estado peruano, ¿no? Correcto. Pedro Cateriano, yo te quería preguntar por ahora un poco, claro, hemos hablado finalmente de la decisión de Fuerza Popular de no pedir la nulidad y todo este proceso que se ve en el Jurado Nacional de Elecciones, pero del otro lado, en Perú Libre, más allá de que hay una conferencia anunciada para responder sobre este tema, habría también un ánimo como que de definir, ¿no? De tener ya por hechos consumados, ¿no? Declararme ganador. Ahí había un Twitter de Evo Morales que le respondía, gracias, Pedro Castillo, como efectivamente que ya habría ganado. Y también he visto corresponsales peruanos escribiendo en diarios en España y dando como ganador a Pedro Castillo. No, acá lo curioso del caso es que el señor Castillo a veces dice que no va a nombrar ni portero de ninguna dependencia del Estado al señor Cerrón, pero el otro día, en uno de esos mítines que regularmente celebra frente a su local partidario, dijo que el partido ya le había informado que él había ganado. ¿Y quién controla ese partido? ¿Quién maneja políticamente esa agrupación? El señor Cerrón. Es decir, el señor Castillo, hay situaciones en las cuales dice que no le crea a Cerrón, que Cerrón no tiene ningún papel, ningún poder, pero en temas centrales como este, sí le cree todo al pie de la letra al señor Cerrón. Y ciertamente, a propósito del señor Cerrón, sería interesante un tuit del profesor Castillo respecto de la escandalosa resolución judicial que ha dictado un juez de Huancavelica. Sobre ese punto, el señor Castillo simplemente no se pronuncia. Pedro Cateriano, aprovecho para aprovechar tu experiencia. ¿Por qué, si el caso se daba en Junín, por qué habría acudido a un juez en Huancavelica? Bueno, esa es la gran pregunta que hay que hacerle al profesor Castillo y a Vladimir Cerrón. Porque si él reside en Junín, ha sido gobernador de Junín, tiene su residencia en Junín, ¿por qué se va a Huancavelica? Y yo creo que esa es una de las razones que han motivado al propio Poder Judicial a través de la OCMA, que inmediatamente, ¿no?, ante esta, vamos a ser cuidadoso en el uso de los términos, ante esta curiosa salida legal del doctor Cerrón, se le esté habilitando
para que pueda desempeñar un cargo público. Correcto, correcto. ¿Acaso Pedro Calderón, embajador tengo que en terminar. Cuba? Entonces, finalmente... ¿Acaso embajador en Cuba, Perdón. que es, acaso embajador en Cuba, que es un país que él toma como ejemplo, y además Fidel Castro es uno de sus personajes admirados? Correcto. Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones tiene que, digamos, decidir respecto de lo que se han planteado, las 1.600 observadas, más las 800 pedido de nulidad, y finalmente lo que decía el Jurado Nacional de Elecciones debe aceptarse. ¿Es correcto? En primera instancia los jurados especiales, y si hay apelación, en última instancia y definitivamente el Jurado Nacional de Elecciones. Eso es lo que hay que esperar. Y eso es lo que corresponde. En un minuto, porque el tiempo ya me gana, Pedro Catalano, con esta termino y te agradezco mucho. La decisión de Pérez de pedir nuevamente prisión preventiva, ¿impertinencia, inoportuno o grosera injerencia política? A ver, yo en eso voy a ser cuidadoso, pero creo que los jueces y fiscales tienen que ser prudentes en el ejercicio de sus funciones. Más aún, en un contexto en donde el propio presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha exhortado el día de ayer a mantener la calma. ¿Ayudan esta clase de resoluciones judiciales o fiscales como la del juez de Huancavelica o esta disposición fiscal en este contexto de pugna a mantener esa tranquilidad? Eso lo tiene que responder finalmente el juez de Huancavelica y el fiscal Pérez. Ojo, es un derecho constitucional criticar las resoluciones fiscales y judiciales. En ese sentido iría mi respuesta. Correcto. Un placer como siempre, Pedro Cateriano. Gracias, que estés bien. Encantado, Cristian. Ahora sí, buenas tardes.